Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta y que genera muchísima conversación y expectativa. Vamos a hablar de esas parejas que parecen haber llegado a su fin, pero que de repente nos sorprenden con una reconciliación que nos hace creer de nuevo en las segundas oportunidades, especialmente en el mundo de las celebridades. Y es que cuando dos personas que comparten una conexión tan especial deciden darse una nueva oportunidad, el amor parece tener la última palabra. Hoy vamos a desgranar uno de esos casos que ha dado mucho de qué hablar, analizando los posibles motivos detrás de esta reconciliación, y lo que esto podría significar para su futuro juntos. Así que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de darle ese super like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras emocionantes historias. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. Dos nombres que evocan pasión, éxito y por supuesto, un romance que cautivó a millones. Recordemos por un momento la intensidad con la que vivieron su relación. Sus miradas, sus gestos, la química que desbordaba en cada aparición pública, todo nos hacía pensar que estábamos ante una de esas parejas de cuento de hadas. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci, y desde el primer momento, la chispa prendió. El público se enamoró de la pareja que formaban en la ficción, y pronto, ese amor traspasó las pantallas para convertirse en una realidad. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y rumores que confirmaban lo que todos esperábamos: estaban juntos. Su relación fue un torbellino de emociones, viajes exóticos, apariciones en alfombras rojas y la confirmación constante de un amor que parecía inquebrantable. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Su conexión en la pantalla era tan magnética que los fans los apodaron cariñosamente Candem, y deseaban con todas sus fuerzas que su amor de la ficción se tradujera en una felicidad duradera en la vida real. Cada instantánea compartida, cada entrevista conjunta, cada paseo de la mano, alimentaba esta ilusión colectiva, convirtiéndolos en un referente de lo que el amor apasionado podía lograr. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. En su momento, su separación fue un golpe duro para muchos de sus seguidores. Las razones exactas nunca se revelaron con total claridad, como suele pasar en estas situaciones. Se especuló mucho, se rumoreó sobre presiones externas, diferencias irreconciliables, o simplemente el desgaste natural de una relación tan expuesta al público y a las exigencias de sus carreras. Ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas, viajes constantes y una exposición mediática que puede ser abrumadora. A veces la distancia, el estrés y las diferentes trayectorias profesionales pueden pasar factura, incluso a los amores más apasionados. El ritmo de vida de dos estrellas en ascenso, con proyectos cinematográficos y televisivos que los llevaban a diferentes rincones del mundo, a menudo dejaba poco espacio para cultivar una relación íntima y estable. Las ausencias prolongadas, la falta de tiempo para compartir momentos cotidianos y la constante lupa de los medios de comunicación pueden erosionar incluso los cimientos más sólidos de un romance. Y así, de un día para otro, las noticias de su ruptura inundaron los medios, dejando a sus fans con el corazón roto y la esperanza de que, quizás algún día, volvieran a encontrar el camino de regreso el uno al otro. La decepción fue palpable y muchos se resignaron a pensar que Erkenci quedaría como un hermoso recuerdo de un amor efímero. Pero la vida, como sabemos, da muchas vueltas. Y justo cuando pensábamos que era una historia cerrada, un capítulo finalizado, el destino, o quizás el propio corazón, tenía otros planes. Recientemente hemos sido testigos de señales que apuntan a una posible reconciliación entre Demet y Can. Pequeños indicios, encuentros fortuitos, likes en redes sociales, comentarios sutiles, y de repente las esperanzas se renuevan. La posibilidad de que estos dos talentosos actores se den una segunda oportunidad al amor ha encendido de nuevo la llama de la curiosidad y la ilusión en sus seguidores. Los seguidores más atentos han estado rastreando cada interacción online, analizando cada gesto y cada palabra que pudiera indicar un acercamiento. Un like inesperado en una foto antigua, un comentario enigmático en una publicación, o incluso un avistamiento compartido en un lugar común, han sido suficientes para reavivar las especulaciones y desatar un torbellino de entusiasmo en las redes sociales. Estos pequeños hilos de conexión, aparentemente insignificantes para el mundo exterior, se han convertido en pruebas irrefutables para los fans,
que ven en ellos la esperanza de un reencuentro. ¿Qué podría haber llevado a esta posible reconciliación? Miremos algunas de las razones más probables. Primero, la madurez. El tiempo separados les ha dado espacio para reflexionar, para crecer individualmente y quizás para darse cuenta de lo que realmente importa. A veces las experiencias vividas, tanto buenas como malas, nos enseñan lecciones valiosas y nos ayudan a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Tal vez ambos han llegado a un punto en sus vidas en el que valoran más la estabilidad y la conexión genuina que la fugacidad de otros aspectos. Las individualidades que ambos han desarrollado en sus carreras post-ruptura, con éxitos independientes y un crecimiento personal notable, pueden haberlos llevado a una nueva comprensión de sí mismos y de lo que buscan en una pareja. La experiencia de la vida, las lecciones aprendidas de errores pasados, y la propia evolución personal pueden abrir puertas a una perspectiva renovada sobre relaciones pasadas. Quizás ahora, con una mayor autoconciencia y un entendimiento más profundo de sus propias necesidades y las de su pareja, están en una posición más fuerte para construir algo duradero. Segundo, el cariño y la conexión que existían entre ellos. Es innegable que la química entre Demet y Can era palpable, tanto en la ficción como en la vida real. Cuando esa conexión es tan fuerte, es difícil borrarla por completo. Es posible que a pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo hayan permanecido, y que al reencontrarse, hayan redescubierto esa chispa que los unió en primer lugar. Los recuerdos compartidos, las experiencias vividas juntos, todo eso crea un lazo que no se rompe fácilmente. La intensidad de su romance inicial, alimentada por la magia de Erkentzicus, dejó una huella imborrable en la memoria de muchos, y es probable que también en la de ellos mismos. El recuerdo de esa conexión profunda, de la complicidad compartida y de la pasión que los unió, podría haber sido un imán poderoso, atrayéndolos de nuevo el uno hacia el otro. La familiaridad y el conocimiento mutuo forjados durante su tiempo juntos, pueden ofrecer una base de comodidad y entendimiento que es difícil de encontrar con nuevas personas. Tercero, las presiones externas y la vida pública. Como mencioné antes, ser una pareja tan expuesta puede ser agotador. Quizás al estar separados, ambos han aprendido a manejar mejor la presión mediática, a proteger su espacio personal y a enfocarse en lo que realmente es importante para ellos como pareja. Una segunda oportunidad podría significar que han encontrado un equilibrio más saludable entre sus vidas públicas y privadas, y que están más preparados para enfrentar los desafíos que conlleva ser figuras públicas. La experiencia les ha enseñado la importancia de establecer límites claros, de crear un escudo protector alrededor de su relación y de priorizar su bienestar como pareja por encima de las demandas externas. Tal vez ahora tienen una estrategia más definida para navegar por el mundo de la fama sin que éste se interponga en el camino de su amor. La habilidad de proteger su intimidad, de crear un santuario para su relación, es crucial para cualquier pareja en el ojo público. Cuarto, el simple hecho de que se extrañaban. A veces, la vida nos demuestra que lo que tenemos es más valioso de lo que pensábamos cuando ya no lo tenemos. Es posible que tras la separación, ambos se hayan dado cuenta de la falta que se hacían, de lo importante que era la presencia del otro en sus vidas. El amor verdadero, cuando existe, siempre encuentra una manera de resurgir. La ausencia puede ser un maestro poderoso, y la distancia puede agudizar el aprecio por lo que se ha perdido. Si el vínculo entre Demet y Can era genuino, es natural que hayan sentido la falta de esa conexión especial. El anhelo mutuo, la nostalgia por los momentos compartidos y la comprensión de que su relación aportaba algo único a sus vidas, podría haber sido el catalizador principal para considerar una reconciliación. A veces, solo necesitamos un poco de distancia para darnos cuenta de lo mucho que alguien significa para nosotros. ¿Y qué significa esto para su futuro? Una reconciliación exitosa, especialmente después de una ruptura, rara vez es un camino fácil. Requiere esfuerzo, compromiso y una voluntad mutua de superar los obstáculos del pasado. Si Demet y Can han decidido darse una segunda oportunidad, es probable que hayan aprendido de sus errores, que estén dispuestos a comunicarse mejor y a trabajar juntos para construir un futuro más sólido. No se trata simplemente de volver a donde estaban, sino de reconstruir sobre una base más fuerte y consciente. El proceso de reconciliación implica una profunda introspección, un diálogo abierto sobre las causas de la ruptura y un compromiso firme para abordar esas cuestiones de manera diferente esta vez. Imaginemos el escenario, una conversación honesta, donde se dicen todo lo que sienten, donde se perdonan las posibles heridas del pasado, y donde se comprometen a hacer que esta vez funcione.
Es un proceso de reconstrucción, de redescubrimiento. Podrían estar enfocándose en un enfoque más privado de su relación, protegiendo su intimidad de las miradas curiosas, y cultivando su amor lejos del ojo público. O quizás están más seguros de sí mismos y de su relación, y están listos para afrontar los desafíos juntos, pero con una base más fuerte. La clave para una reconciliación duradera reside en la capacidad de ambos para transformar las lecciones aprendidas de la primera etapa de su relación en herramientas para construir un futuro más resiliente. Esto podría implicar establecer nuevas dinámicas de comunicación, desarrollar estrategias para manejar el estrés de sus carreras y priorizar momentos de calidad juntos. Es emocionante pensar en lo que el futuro les depara. Si logran hacer que funcione, será una prueba más de que el amor verdadero puede superar adversidades, y que las segundas oportunidades, cuando se dan con sinceridad y compromiso, pueden ser aún más bellas y significativas que la primera vez. La historia de Demet y Can, si se confirma su reconciliación, se convertirá en un faro de esperanza para todos aquellos que creen en el poder del amor y en la posibilidad de renacer. Una relación que renace con una nueva perspectiva y un compromiso renovado puede ser aún más fuerte y satisfactoria que la original. La capacidad de superar los desafíos juntos, de aprender de los errores y de elegir amarse de nuevo, es un testimonio del poder transformador del amor. Este tipo de historias nos recuerdan que las relaciones humanas son complejas, llenas de altibajos, pero también de momentos maravillosos. Y cuando dos personas que se quieren, a pesar de las dificultades, deciden intentarlo de nuevo, es algo que merece ser celebrado. La vida nos enseña que el amor no siempre es lineal, que a veces toma desvíos inesperados, pero que si es verdadero, siempre encuentra su camino. La belleza de estas historias radica en su humanidad, en su reflejo de las luchas y triunfos que todos experimentamos en el amor. Nos inspiran a creer en la resiliencia del corazón humano y en la posibilidad de un felices para siempre, incluso después de un tropiezo. Por supuesto, como siempre en el mundo de las celebridades, hasta que no haya una confirmación oficial y rotunda, todo son especulaciones. Pero son esas especulaciones, alimentadas por pequeños gestos y por la esperanza de sus seguidores, las que hacen estas historias tan fascinantes. Y aunque no tengamos todos los detalles, el mero hecho de que exista la posibilidad de que Demet y Can se hayan reencontrado es motivo de alegría para muchos. La expectación es parte de la diversión, y la anticipación de un posible reencuentro añade un elemento de misterio y emoción a sus vidas públicas. Este vídeo es una invitación a reflexionar sobre el amor, las segundas oportunidades y la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el deslumbrante mundo de la fama. Nos recuerda que al final del día, todos somos seres humanos buscando conexiones auténticas y un amor que perdure. La historia de Demet y Can, ya sea en su primera etapa o en una posible reconciliación, nos ofrece una ventana a las dinámicas del amor en la era de la celebridad, pero también a la universalidad de las experiencias humanas. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este recorrido por la posible reconciliación de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado los motivos que podrían haberlos llevado de vuelta el uno al otro y las esperanzas que esto genera. Es una historia que nos invita a creer en el amor y en la capacidad humana de superar obstáculos. Hemos analizado la intensidad de su romance inicial, el dolor de su separación y las sutiles señales que ahora alimentan la esperanza de un nuevo comienzo. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado tan intrigante e interesante como a mí. Ha sido un placer desgranar esta historia con todos ustedes, y espero que hayan disfrutado de la reflexión sobre el poder de las segundas oportunidades. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que es posible una reconciliación entre Demet y Can? ¿Qué consejo le darían a una pareja que está considerando darse una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para mí y para nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle ese gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Cada suscripción y cada like nos ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.